100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy tendremos un tema bastante interesante relacionado con lo que es la extradición. En este programa nos acompaña el profesor Ricardo Zuluaga Gil. El doctor Ricardo Zuluaga Gil es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España, y doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, de España. Actualmente es profesor de la Universidad EAFIT y de la Universidad de Antioquia y es miembro de la Academia Antioqueña de Historia. Profesor, en primer lugar quisiéramos pedirle que nos cuente, nos hable un poco acerca del contexto internacional en que surge la extradición. Mire, la extradición es un fenómeno relativamente moderno y se enmarca en lo que son los mecanismos de cooperación penal internacional. Históricamente el delito fue algo muy local, esto era muy localizado geográficamente, pero evidentemente el avance en las comunicaciones, sobre todo el barco, el tren, y en el siglo XX el avión, le permitieron a la gente moverse con mucha facilidad de un país a otro. Eso hizo necesario que se fuera creando un mecanismo para lograr traer al país donde fue condenado a un delincuente que se había refugiado, se había fugado a otro país. Concretamente, y en lo que tiene que ver con Colombia, el fenómeno empieza a adquirir alguna importancia a finales del siglo XIX. Particularmente el primer tratado que se celebra en Colombia data de 1880, y desde esa fecha hasta ahora pues se ha venido desarrollando sin mayor traumatismo, aunque ha habido momentos muy álgidos y muy complejos en la aplicación de este mecanismo penal. Pasando ya al contexto nacional, ¿cuáles diría usted que son los orígenes de la extradición en Colombia? El problema de la extradición en Colombia es que ha estado contaminada por una realidad muy particular. Colombia, el primer tratado de extradición que firmó, lo firmó con Perú, y ha venido firmando a lo largo del siglo XX y aún en el XXI tratados de extradición con otros países, algunos de ellos de carácter bilateral, otros de carácter multilateral. Pero en Colombia particularmente la extradición se ha vuelto un fenómeno casi exclusivamente asociado con los Estados Unidos. Desde la década de los 80 especialmente, todavía hoy ha estado muy asociado con esa realidad. Entonces se extraditan delincuentes en las dos vías, porque se habla de una extradición activa y de una extradición pasiva. La extradición activa es cuando el país solicita el regreso del delincuente para que cumpla su condena en Colombia. La extradición pasiva es cuando Colombia simplemente entrega el delincuente al país que lo reclama. Y de ambas se producen con alguna regularidad, pero indudablemente hay un tipo de extradición que en Colombia es muy recurrente por el país que pide y por el delito por el que persigue, que es narcotraficantes a los Estados Unidos, y que fue el que realmente puso esto en la palestra pública durante 2 décadas por lo menos. Profesor Ricardo, hay un tema que es un tanto complejo a nivel jurídico y es esa diferencia que existe entre tener un tratado de extradición como el que en realidad no posee Colombia con los Estados Unidos y tener una extradición por trámite administrativo, por vía administrativa, que es lo que ha sucedido. ¿Nos puede explicar un poco esa diferencia que ha existido en los últimos años en relación específica con los Estados Unidos? Es evidente que el gobierno americano tiene una capacidad de presión muy grande sobre el gobierno colombiano. Incluso ahora tendremos oportunidad de abordar el tema cuando hablemos específicamente si es la oportunidad del desarrollo de la Constituyente del año 91. Realmente la extradición tiene que estar amparada en un tratado que permita la extradición del nacional colombiano hacia el exterior. Porque cuando se trata de extranjeros que son requeridos en sus países, hay un procedimiento mucho más sencillo, que es la deportación, ¿cierto? Entonces el delincuente se deporta. La extradición realmente tiene muchas utilidades para cuando se trata de nacionales de un país requeridos por otro país por haber delinquido allí. Colombia ha firmado 2 veces el tratado de extradición con los Estados Unidos. Casi infortunadamente en 2 ocasiones la Corte Suprema de Justicia lo declaró contrario a la Constitución. Eso, y a partir del gobierno de Virgilio Barco Vargas se expidió una norma, producto de un decreto extraordinario de estado de sitio, que es la que entiendo le ha dado un marco al Estado colombiano para venir extraditando nacionales mientras se pudo. Recuerden que esto tuvo un periodo de moratoria con la vigencia de la Constitución del 91, que lo prohibió entre el 91 y el 97, ¿cierto? Durante esos años estuvo constitucionalmente prohibida la extradición. Pero insistamos, cuando se piensa en extradición hay que pensar en 2 realidades.
extraditar nacionales que delinquieron en el exterior y extraditar extranjeros que se refugian en Colombia cuando delinquieron en su propio país o en otro país, ¿cierto? Porque aquí vamos a extraditar un belga que delinquió en Angola, no hay ningún problema, o un iraní que delinquió en Bélgica, un extranjero que sea requerido por otro país o un nacional que sea requerido por otro país. Profesor Gil, cordial saludo. La pregunta que me gustaría hacerle tiene que ver con el temor que tenían determinados narcotraficantes por ese tema de la extradición y por algunas decisiones que se tomaron a partir de ese temor. La extradición en Colombia en los años 80 fue, creo que, el origen de una de las tragedias más grandes que haya visto este país, porque en esencia la guerra que el narcoterrorismo desató contra el Estado colombiano y contra la sociedad, porque fue contra ambos, estuvo motivada en gran medida por esta realidad. Recordemos esa infame consigna de guerra que acuñó el criminal casi innombrable Pablo Escobar. Te retomo, Pablo Escobar acuñó una consigna de guerra que decía: preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos. ¿Por qué? Para nadie es un secreto que el sistema penal colombiano ha sido históricamente muy débil. Los jueces han sido muy corruptibles y si no son corruptibles, el marco normativo en el que se han tenido que mover es muy sinuoso y le permite a los abogados habilidosos encontrar siempre la rendija por la cual buscar la manera de que el proceso precluya, de encontrar la absolución, de encontrar la prescripción o de llegar a una sentencia ínfima o ridícula. A eso se añade además otra debilidad distinta. Una cosa es la debilidad del sistema penal y otra cosa es la debilidad del sistema penitenciario, que es todavía más grave, más lacerante. ¿Cierto? Ustedes saben que aquí los narcotraficantes, todavía hoy, hay individuos que van a la cárcel a vivir como en hoteles de 5 estrellas. Privados de su libertad, sí, pero recibiendo visita conyugal, entre comillas, permanente, haciendo grandes francachelas en las cárceles, viviendo una vida bastante confortable. El sistema judicial norteamericano, el sistema procesal penal norteamericano es brutal. Recuerden que allá hay pena de muerte, hay cadena perpetua, y los jueces son incorruptibles, son el pilar del sistema institucional norteamericano. Eso de un lado. Pero de otro lado, si no le tienen miedo al sistema judicial norteamericano, le tienen pánico al sistema penitenciario norteamericano, que es un sistema brutal, en régimen de aislamiento. Entiendo, por ejemplo, lo que cuentan ahora estos hermanos Rodríguez Orejuela. Entiendo que alguno de ellos sale 1 hora al día, ¿cierto? Los tienen en un régimen de confinamiento absoluto, comunicaciones muy restringidas y muy limitadas con su familia, las visitas limitadísimas. Entonces realmente era el temor a la justicia eficaz. Era el temor a la justicia eficaz lo que se le tenía en los años 80 y por eso Pablo Escobar desata esta guerra contra el Estado colombiano y contra la sociedad y sacrifica miles de personas y sacrifica sectores muy importantes. Pues acabamos de celebrar los 30 años del magnicidio de Luis Carlos Galán. Finalmente su muerte esencialmente está asociada a su decisión de mantener la extradición. Pero no olvidemos nunca que son víctimas muy olvidadas. Los magistrados del Tribunal Superior de Medellín, el doctor Medina, el doctor Zuluaga, el doctor Jiménez, que fueron asesinados cobardemente por el narcotráfico, por haber aplicado medidas punitivas contra el narcotráfico. Entonces yo pienso que es por ahí, es indudable que por ahí viene la historia de esta realidad. El narcotraficante más buscado del mundo, Pablo Emilio Escobar Gaviria, se entregó esta tarde en la cárcel de máxima seguridad de Envigado. Como consecuencia de la política de paz y fortalecimiento de la justicia del señor presidente y de su gabinete ministerial, he decidido someterme a los decretos 2047, 2147, 2372 y 3030 de 1990 y 303 de 1991. Respaldados por el señor Procurador General de la Nación, por los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia y por la enorme mayoría del pueblo de Colombia. A 7 años de persecución, de atropellos y de luchas, deseo sumarle todos los años de cárcel que sean necesarios para contribuir a la paz de mi familia, a la paz de Colombia, al fortalecimiento del respeto por los derechos humanos, al fortalecimiento del poder civil y al fortalecimiento de la democracia de mi querida patria colombiana. Los titulares de los diarios de hoy en Colombia retratan los sentimientos de su pueblo ante la entrega del narcotraficante. Para el periódico El Mundo se trató del triunfo de la justicia. Para el colombiano fue un paso hacia la paz. Sin embargo, para El Espectador, un periódico que ha criticado fuertemente la presunta sumisión de la justicia ante Escobar, la entrega del jefe del cartel de Medellín en estas condiciones es un triunfo del terror. El director del informativo de Antioquia fue escogido por Pablo Escobar como testigo de fe de su rendición. A 24 horas del hecho, aunque todavía preocupado por el rol que le tocó jugar, Luis Alirio Calles relató a Megavisión cómo ocurrió la rendición. Nos subimos todos al helicóptero, la gente que va a recibir a Pablo Escobar, y emprende el aparato rumbo a la cárcel, creemos inicialmente, pero no, se baja en una parte intermedia y allí está Pablo Escobar con sus otros 2 compañeros esperando el helicóptero. El helicóptero baja, se suben ellos, es el primer encuentro con Pablo Escobar, saluda a la gente, habla cualquier cosa, que está bien, que está contento, y en un
minuto más ya llegamos a la cárcel de Envigado, donde va a estar, donde está ahora en la cárcel. Él se baja del avión, del helicóptero, saluda a la gente que hay ahí está el Procurador General de la Nación, el director de la cárcel, el alcalde del pueblo, y entrega el arma, una pistola 9 milímetros de 20 tiros, la descarga y se la entrega al director de la cárcel. Esa es la primera actitud de paz, o así la califica Pablo Escobar. El sacerdote Rafael García Herreros, quien participó activamente en la entrega de Escobar, se marchó de Medellín y se dirigió hoy a rumbo a Bogotá. El religioso se encontraba feliz por el término de esta tarea y anunció que la cárcel de Envigado se transformará en un centro cultural. A su juicio, allí se podría formar una universidad para rehabilitar a los narcotraficantes. Mientras tanto, los miembros del cartel de Medellín, ya sin su líder, continúan entregándose esta tarde a las autoridades. Escuchábamos un informe del canal Univisión en el que se daba cuenta de las circunstancias y condiciones en las que se entregaba a la justicia Pablo Escobar Gaviria en el mes de junio de 1991. Profesor Zuluaga, profundicemos un poco en la Constitución del 91 y cómo se visibiliza este fenómeno de la extradición y cómo, digamos, se ven afectados los narcotraficantes en la práctica, en la puesta en marcha, y cómo desatan toda esta ola de mezquina reacción. El episodio de la extradición en la Constituyente es posiblemente de los más interesantes pero más bochornosos de ese proceso. Recuerden ustedes, veamos esto en contexto. Es evidente que hacia finales de los años 80, la Constitución Política de 1886 había entrado en una crisis violenta. Sus instituciones eran obsoletas, sus menguados derechos fundamentales demandaban una urgente actualización. La crisis de la administración de justicia, la crisis de la política, las crisis estructurales que Colombia sigue viviendo. Se intentaron varias reformas, al menos 4. Entre 1977, la pequeña Constituyente de López Michelsen, hasta la gran reforma Barco del 89, en 4 ocasiones se intentaron 4 grandes reformas a la Constitución y las 4 fracasaron. No se nos olvide que la cuarta fracasa en el 89 por la extradición. Una reforma a la Constitución en Colombia en el Congreso requiere 8 debates. Una ley requiere 4, una reforma requiere 8 debates. Esta reforma estaba en su 8º debate, en la plenaria de la Cámara. Presidía la Cámara Norberto Morales Ballesteros, de Norte de Santander, y si no mal no recuerdo fue el representante de la Cámara César Pérez García de Antioquia, el que introdujo la propuesta de que se prohibiera la extradición de colombianos. Diciembre del 89, Galán estaba fresco en la tumba, lo acaban de asesinar. El tema era política y socialmente insostenible. El presidente Barco se dio la pela y a través de su ministro del Interior, Carlos Lemos Simons, ordenó retirar el proyecto de reforma constitucional, o que se hundiera. El proyecto se hundió. El Barco le da la orden a la bancada liberal. Y es un episodio muy interesante porque la bancada liberal se reúne en el Capitolio para decidir hundir la reforma a la Constitución, y Pablo Escobar amenazó con dinamitar el Capitolio Nacional, ponerles un camión bomba y dinamitar el Capitolio Nacional. Y sin embargo, y eso lo digo en mi libro, solamente hubo 2 senadores liberales que en esa plenaria de congresistas liberales dijeron no, o sea, no se puede hundir. Fueron Federico Estrada Vélez, que murió asesinado 2 meses después aquí en Medellín, y Álvaro Uribe Vélez. Son los 2 únicos senadores liberales que se oponen a que se hunda esa reforma, pero el Partido Liberal por mayoría decide hundirla y se hunde. Entonces, cuando la Constituyente en febrero del 91, es poco más de un año después, decide asumir este tema, se da una pela gigantesca porque imagínense la falta de legitimidad. O sea, Galán estaba muerto y acababan de hundir una macro reforma constitucional porque ese tema era intocable. Y la Constituyente se da la pela, me excusan que retire la expresión, y asume este debate. Y lo asumió en unas circunstancias muy interesantes porque es un episodio grotesco, realmente. Evidentemente, cuando se hizo evidente al interior de la Asamblea Constituyente que se iba a prohibir la extradición de nacionales colombianos, es decir, era un triunfo jurídico y moral para Pablo Escobar. Era un triunfo jurídico y moral para Pablo Escobar. Y la Constituyente decide, claro, no estoy juzgando a la Constituyente, yo creo que lo hicieron con un sentido de comprensión práctica de la realidad. Lo otro era seguir desangrando al país. Es muy complejo, yo no quiero pues juzgar ese hecho histórico, lo cuento. Yo cuento las circunstancias, no lo juzgo. ¿Qué ocurre? Hay un episodio muy interesante. Un constituyente llamado Augusto Ramírez, que venía de Caldas, concretamente de La Dorada, médico, se sabía que era el constituyente que representaba a los paramilitares en la Asamblea Constituyente. Concretamente era un enviado de Henry Pérez. Y Henry Pérez era enemigo a muerte de Pablo Escobar, al punto de que Pablo Escobar lo mata. Tiempo después Pablo Escobar lo caza por La Dorada y lo ejecuta. Este constituyente se presta a una pantomima espantosa, y es que él aparece en cámaras recibiendo un maletín lleno de dólares. Hasta donde entiendo, yo eso lo digo en mi libro, pero pues esto es complejo. No estuve allí presente, no lo puedo testificar. Yo lo que hago es retomar versiones que me han dado. El video fue montado por la Embajada Norteamericana, que de esa manera quería liquidar el debate en la Asamblea Constituyente. O
sea, iban a deslegitimar. O sea, ¿cómo quedaba la Asamblea Constituyente cuando se corrió la voz de que todos los constituyentes habían recibido un maletín de dinero de Pablo Escobar para aprobar la prohibición de la extradición? Pero luego la historia pudo probar que realmente fue un montaje al que se prestó Henry Pérez como enemigo de Pablo Escobar y la embajada norteamericana, que no quería que bajo ninguna circunstancia se prohibiera constitucionalmente este mecanismo. La Asamblea Constituyente superó esta situación tan compleja. Creo que fue el momento más duro de la Constituyente del 91, indudablemente. Y lo supera, y además toma una decisión muy interesante que la gente no tiene presente, y es que la Constituyente decide convertir eso en un acto constituyente de vigencia inmediata. Eso fue hacia mayo, la Constituyente se expidió en julio, o sea que 2 meses antes la Constituyente dijo, no, esto lo aprobamos y lo aprobamos con vigencia ya, no hay que esperar a que se apruebe la Constitución. Al otro día llegó Pablo Escobar en un helicóptero a la gobernación de Antioquia y se entregó. Esa es más o menos la historia al interior de la Asamblea Constituyente. Ahora les cuento otro detalle interesante. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Profesor Ricardo, ¿con cuáles países tiene Colombia tratado de extradición y por qué solicitudes como la de Jair Klein no prosperaron? Colombia tiene vigentes 2 tipos de tratados. Tiene tratados bilaterales con unos 14 o 15 países y tratados multilaterales especialmente con los países de Sudamérica. Todos están cubiertos por unos tratados que se celebraron conjuntos. ¿Por qué una solicitud de extradición no procede? Porque cada país soberanamente determina si hay razones o no para entregar al delincuente. Eso no es un acto vinculante. Una extradición activa o pasiva tiene que cumplir una serie de requisitos y cada país es el que determina si autoriza o no la extradición. Recordemos que aquí, por ejemplo, tiene casi 3. Un control administrativo, un control judicial y casi un control político al final. El primero, que si se trata de una extradición que se pide de afuera para acá, hay una revisión por parte de la Cancillería del cumplimiento de los requisitos, de que siempre la plenitud de los requisitos, y se trata de una que va hacia afuera, es la Corte Suprema, la que revisa y determina si se da el cumplimiento de los requisitos también para entregar al nacional colombiano. Entonces cada país determina con total libertad y soberanía, no hay ninguna obligación de entregar ni a un nacional ni a un extranjero. Por razones, puede ser de orden humanitario, puede ser inexistencia de garantías en el país al que va. Por ejemplo, Estados Unidos tampoco quiso extraditar. Recuerde usted el caso de unos soldados norteamericanos que accedieron carnalmente a una joven en Melgar, 3 o 4. El gobierno norteamericano nunca los entregó y esa condena se quedó simbólica. O sea que hay varios casos. Profesor, me gustaría preguntarle sobre su balance de la reactivación de la extradición por vía administrativa entre 1997 y 2018. Hay una paradoja muy extraña. Políticamente Colombia es un país muy esquizofrénico. ¿Cómo es posible que en el 89 hundamos ahora una reforma a la Constitución porque se va a prohibir la extradición? Que en el 91 la prohibamos absolutamente y que en el 97 la volvamos a permitir. Ese es un lapso demasiado breve para 3 decisiones tan contradictorias. Pero no solamente somos contradictorios en eso. Mire usted que Pablo Escobar y sus secuaces masacraron a esta sociedad, porque la masacraron. No solo fue las instituciones. Aquí a una cuadra pusieron la bomba de la Macarena, que le costó la vida fue a civiles constantemente. La bomba del DAS, por supuesto que mató mucho miembro del DAS, pero mató cientos de civiles también, ¿cierto? Entonces es una guerra contra la institucionalidad y contra la sociedad. Eso hacía Pablo Escobar en los 80, por oponerse a la extradición. En la década del 2000 lo que estamos viendo son unos narcotraficantes ansiosos porque los extraditan a los Estados Unidos para llegar a negociar, delatar socios, entregar bienes y pagar condenas ridículas. Entiendo, porque tampoco puedo dar fe de ello. Entiendo que hay narcotraficantes muy porosos colombianos que han ido a los Estados Unidos, han pagado condenas ínfimas, han entregado bienes cuantiosísimos y hoy viven en Estados Unidos holgadamente, disfrutando de parte muy importante también de los bienes que les quedaron y completamente limpios con la justicia americana, pero impunes en Colombia. Eso es muy paradójico. ¿Cómo llegamos a eso, cierto? Es un poco la esquizofrenia de este país, yo no lo entiendo de otra manera. Sigámonos refiriendo, profesor, a este punto. Digamos que para la opinión pública colombiana, ese cambio paradójico entre el rechazo y la férrea resistencia a la extradición y hoy como la alternativa a la luz de la opinión pública colombiana se puede ver como un principio de impunidad. ¿Cómo explicar esto? Si es cierto que es impunidad o se presenta como una casualidad, una oportunidad para los narcotraficantes de llegar a negociar sus pecados de otra manera. ¿Cómo abordarlo? Vea, yo creo que hay, con este entusiasmo extraditador que hay últimamente en Colombia, se han tramitado 10.000 solicitudes. Desde que se reactivó la extradición en Colombia en el 97 se han tramitado 10.000 solicitudes de extradición. Con ese entusiasmo que hay, uno lo que encuentra es una profunda debilidad de nuestras instituciones, porque es que en el 90% de los casos los delitos se han cometido en Colombia. También allá, lógicamente, pero el envío inicial, la acción de traficar, de procesar, de comercializar, de transportar los estupefacientes, y lastimosamente digo estupefacientes porque es el delito que genera el mayor número de extradiciones. Insisto pues que eso está demostrando la enorme debilidad de nuestras instituciones. O sea, lo ideal, a mi modo de ver, sería que el Estado colombiano tuviera la capacidad de procesar y condenar a quienes infrinjan el ordenamiento jurídico en Colombia.
pero ha sido un mecanismo muy cómodo para Colombia, facilísimo. Un juicio penal vale mucho dinero, un juicio penal implica muchos riesgos, un preso en una cárcel cuesta mucho dinero. Para el gobierno colombiano es facilísimo simplemente escoger el expediente de yo me lavo las manos aquí y entrego para que resuelvan el problema ya. Así lo interpreto yo. Es un tema ahí de soberanía nacional, de incapacidad para. Un caso típico, Carlos Leder. Carlos Leder cometió ¿cuántos delitos en Colombia y de qué naturaleza? Estoy implicado en conductas gravísimas. Carlos Leder jamás respondió ante la justicia colombiana. Lo extraditó administrativamente Barco. Lo sacó en un avión hacia los Estados Unidos. No se sabe qué idea, pues se especula que sigue preso o que lo enviaron a Alemania. Pero Carlos Leder nunca le respondió a la sociedad colombiana por los delitos cometidos aquí. El menor de los Ochoa está en Estados Unidos, cuando esos delitos la mayor parte se cometieron fue en Colombia. Yo pienso que esa es una lista interesante. Eso que demuestra, insisto, es la profunda debilidad de nuestras instituciones. Enorme. Profesor Ricardo Zuluaga, queremos saber cuál es su opinión sobre dos casos emblemáticos de extradición. Uno, el de el exgeneral Manuel Antonio Noriega, caso de Panamá, y el ya mencionado pues Carlos Leder. Y quisiéramos pues como saber si esto uno lo podría entender como una verdadera justicia o como una estrategia americana. Es una pregunta compleja. Yo recojo un poco lo que estaba diciendo, es decir, lo ideal es que cada país tenga la capacidad de juzgar sus delincuentes. Entonces, cosa de Estados Unidos en eso es muy riguroso. Estados Unidos no está enviando sus delincuentes a que sean juzgados en otros países. Por eso que a la inversa, por ejemplo, Colombia podría empezar a pedir a todos los distribuidores de droga en los Estados Unidos. Si aquí el productor y el comercializador te quiera ser juzgado allá, pues el comercializador de allá que venga a ser juzgado aquí. Estados Unidos jamás haría eso. Es un tema de soberanía. No, es un mecanismo de presión muy fuerte. La extradición opera como un mecanismo de colonialismo, indudablemente de imperialismo muy fuerte. Europa difícilmente, o sea, solo en el marco de los más estrictos convenios y acuerdos de extradición con enormes salvaguardas, Europa le entregaría a un delincuente a otro país. Pero en América Latina y concretamente en Colombia, o a los mexicanos, por ejemplo, el caso del Chapo Guzmán. El caso del Chapo Guzmán es evidente. Y ese es un caso más interesante. Todos aquí conocemos dos rasgos de los mexicanos: su profundo nacionalismo y su más profundo antinorteamericanismo. Y como se les fugó 2 veces de cárceles de máxima seguridad y seguía delinquiendo desde la cárcel y teniendo la vida de un marajá de la India, al gobierno mexicano, con dolor y haciendo mutis por el foro con su profundo nacionalismo, le tocó entregarlo. Y allá está condenado a 3 cadenas perpetuas. Es un tema de operatividad, de capacidad, que le aplica a toda América Latina. A toda América Latina. Profe, yo quiero insistir un poco en el caso de Noriega. ¿Cómo ve usted ese caso? Porque, bueno, Noriega murió también sin responder a la justicia panameña. Y se decía que también cuando ya fue extraditado, pues de alguna manera era para guardar secretos de los americanos en todo lo que significaba ese tráfico. Pues se ha especulado mucho alrededor de eso. El caso de Noriega es muy interesante porque recuerda además que ahí estuvo involucrada Francia también, ¿no? Noriega finalmente iba a salir de la cárcel en los Estados Unidos para irse a terminar de pagar una condena que tenía pendiente en Francia. Frente a los Estados Unidos, el caso es muy interesante, evidentemente, como usted lo dice, profesor, porque Noriega fue un agente de la CIA mucho tiempo. Después fue un doble agente. Y después se convirtió en una especie de enemigo de los Estados Unidos. Yo pienso que a Noriega lo que le cobran básicamente es, más que el narcotráfico en sí mismo, es el haber desafiado la autoridad de los Estados Unidos. Yo no estoy seguro, pues no conozco los intríngulis del proceso penal en concreto, pero la versión que uno tiene desde afuera es que a Noriega lo fulminan es simplemente por haberse atrevido a desafiar. Seguro que si Noriega, antes de esa imagen tan espantosa de él con un machete allí desafiando, recuerdan una imagen icónica pues del dictador tropical desafiando a los Estados Unidos, seguro que Noriega se retira del poder, negocia con Estados Unidos, está en una isla del Caribe, tranquilo y sereno. Yo pienso que ahí más que un tema delincuencial, fue un tema de geopolítica. Estados Unidos no tolera que un país tropical de estos, pues que fue su patio trasero tantos años, se atreviera a desafiar la hegemonía del régimen. Así lo entiendo yo. El tema del doble rasero de los Estados Unidos es una cosa bien conocida en la geopolítica, eso es indiscutible. Pongo el ejemplo, frente a un delito tan execrable que fue investigado y condenado por la justicia colombiana como este acceso carnal abusivo sobre una mujer en Colombia, y que Estados Unidos se niegue con argucias jurídicas a entregar a los responsables, pues eso indica claramente cuál es. Otro ejemplo es el de la Corte Penal Internacional. Estados Unidos no ha querido suscribir el tratado porque quiere conservar o mantener la idea de la inmunidad de sus agentes militares en cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Eso, pues yo creo que cualquier análisis sobraría, pues porque Estados Unidos, que es un país a que yo lo admiro en muchos aspectos, tiene una política exterior de una complejidad muy grande, pues que a veces es incluso difícil el análisis sereno. Profesor, hablando del tema de los errores en la extradición o de los falsos positivos en la extradición, me gustaría preguntarle por su concepto de la extradición del expresidente de Atlético Nacional, el señor Hernán Botero Moreno. Ha habido casos de extradiciones muy complicadas. Recuerden de ese padre y ese hijo que eran vendedores de plátano en Barranquilla, que por una homonimia resultaron extraditados a los Estados Unidos. Sí, a veces, o sea, a pesar de la cantidad de cautelas que hay, todas las intervenciones que hay de autoridad administrativa, de justicia al más alto nivel, Corte Suprema, de Presidencia de la República, y se supone que el otro país hizo su investigación bien hecha, terminan con falsos positivos. O sea, también en ese orden ha habido falsos positivos, varios. Ese caso fue dramático. Y se metieron un vendedor de plátano en Carretilla que tenía un nombre homónimo con un guerrillero, condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Ya estuvo como 3 o 4 años. Hernán Botero Moreno es una infamia. Yo al señor no lo conozco, lo he visto en fotos. Yo no sé su vida personal cómo haya sido.
no me interesa. Lo que es infame es que lo hayan extraditado por una conducta que en la legislación penal colombiana no estaba contemplada. Y una conducta que además era bastante cuestionable. Yo no sé si el señor era lavador de dinero o no, pero es una conducta que en ese momento en Colombia era una conducta irrelevante social y jurídicamente. Sin embargo, se le entregó como cabeza de turco al gobierno norteamericano para darle contentillo. Realmente, Hernán Botero fue una especie de Paganini de una culpa colectiva. Yo creo que eso fue una infamia. Profesor Ricardo, hablemos de un tema coyuntural, la situación que se presenta actualmente con figuras como Jesús Santrich, Iván Márquez, sobre todo en este marco de discusión en torno a si son capturados entonces deben ser extraditados, o la situación que se presentó con Santrich donde la JEP hizo un pare a la extradición para seguir un proceso y luego se presenta esta discusión. ¿Qué opinión le merece todo este tire y afloje que se ha suscitado hasta el día de hoy con este tema? Yo le reconozco con mucha humildad que yo, por un ejercicio de profilaxis mental, he tratado de estar un poco al margen de un tema tan contaminado y tan polarizado. O sea, a veces como que digo, prefiero hacerme al margen un poquito porque si no... Pero sí le digo dos cosas. La primera, yo creo que a mí el acuerdo de paz me generó serias preocupaciones, pero también soy de otra idea. El acuerdo ya está allí. El acuerdo ya está allí. Y siento que ha habido algunos sectores que han sido muy leales con él. A mí, por ejemplo, me sorprende positivamente la actitud del señor Timochenko. Yo lo veo realmente comprometido, lo veo haciendo un ejercicio de civilidad. Ya lo de atrás, pues bueno, es muy doloroso dar la vuelta a la página, de pronto en esas condiciones. Pero ya está, se decidió bien o mal, pero ya se decidió. A mí me preocupa a veces como prolongar y perpetuar esa polarización. Desde ese punto de vista, le respondo su inquietud con dos. Yo siento que el tema de Santrich, independientemente de que sea responsable o no, yo no soy el juez del caso, no lo tengo en mis manos. Era un caso que hay que manejarlo con guantes de seda, porque era un caso que comprometía el acuerdo de paz y podía profundizar enormemente, como en efecto está ocurriendo, la división y el conflicto colombiano. Eso es lo primero. Y lo segundo, que el Estado colombiano no puede seguir utilizando la extradición como una especie de premio de consolación. O sea, si tú te sometes y te entregas aquí, yo no te extradito. Si te manejas mal, yo te extradito. El Estado colombiano tiene que asumir con enorme responsabilidad sus deberes como Estado y someter al delincuente. Someterlo, ¿cierto? No mantenerlo allí pues como una especie de premio de consolación, ¿cierto? A la inversa. El premio de consolación es que yo te dejo aquí. Entonces, si te portas bien, si te portas mal, yo te extradito. Así lo veo yo. Pero insisto, yo creo que lo de Santrich no sé cuál sea su responsabilidad. No he querido incluso pues inmiscuirme en eso. Pero yo creo que eso era un tema que había que manejarlo con mucha inteligencia, mucha sensatez y mucha serenidad. Insisto, al fin y al cabo el acuerdo ya está allí. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos especialmente al profesor Ricardo Zuluaga Gil, quien ha querido acompañarnos con sus conocimientos en relación con el tema de la extradición. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los invitamos para que sigan escuchando su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.